Esta ya es nuestra última sesión, ¿no? Y con ello estaríamos dando por concluido nuestro curso de distribución y comercialización de energía. Naturalmente, hemos ido revisando hasta acá diferentes aspectos que han estado vinculados, ¿no?, al cálculo tarifario, ¿no?, a la perspectiva, digamos, de qué costos, qué elementos se toman en cuenta para determinar la tarifa. Hemos, en esa perspectiva, ubicado a la distribución eléctrica dentro del sector, ¿no? Y naturalmente hemos transmitido el mensaje de que las tarifas de distribución se encuentran en la etapa final de esta cadena de servicio que tiene el sector eléctrico, y hemos comentado también de que estos valores agregados de distribución, como así se denomina la tarifa de distribución eléctrica, es calculado para las redes de media tensión, para las redes de baja tensión, además de contar con unos cargos fijos, ¿no? Esto, en adición a los costos que significa pagar la transmisión y la generación, son los elementos que hacen, ¿no?, y determinan los pliegos tarifarios que finalmente son facturados al usuario final, ¿no? Con ello, aquí lo que se hace es hacer de que el precio de la energía refleje efectivamente todos los costos que significan, pues, generar, transmitir y finalmente distribuir, ¿no? Hemos comentado también que esta tarifa de distribución, ¿no?, tiene este componente, ¿no?, y que quizá esta ecuación que tenemos aquí es la que fundamentalmente determina, ¿no?, cuáles son esos componentes de la tarifa, ¿no? Eso mismo hace de que tengamos que ver, ¿no?, que para cada uno de los elementos que están colocados en la ecuación, pues dentro del proceso de cálculo tarifario también existe un conjunto de elementos que significa identificar, ¿no? Hemos dicho que el valor nuevo de reemplazo, que es el criterio de valorización de la infraestructura eléctrica asociada al servicio, ¿no?, es un concepto, es un criterio que se adopta, ¿no?, el cual consiste en que en cada revisión tarifaria, pues simplemente se inventaríe, ¿no?, cuál es el sistema eléctrico necesario y suficiente para poder atender la demanda que está acá en el denominador, ¿no? Se construye, sí. Ah, ya. A ver, ¿cuál es este? Acá creo que es. Acá creo que es, sí. Pasen, adelante. No, este es atrás. Este creo. Ahí está mejor, sí. Sí, creo, ¿no? Ya. Entonces, esa es la información que obtenemos, ¿no?, de la infraestructura. En realidad, quizá aquí siempre es bueno comentar, hay diferentes formas de valorizar también la infraestructura. Nosotros hemos adoptado este criterio del valor nuevo de reemplazo como elemento, en todo caso conceptual también, para definir que la empresa modelo eficiente, el sistema eléctrico en estudio, pues se construye en función a estos criterios de adaptación que le llamamos. Adaptación, se adapta a la demanda, es decir, debe calzar, ¿no?, una instalación para poder atender o soportar esa demanda, ¿no? Otro concepto importante es de que cuando se dimensiona este valor, se le asignan los costos vigentes, presentes, ¿no? Entonces se va determinando ese valor a los precios, ¿no?, de mercado, ¿no? Eso hace de que, por ejemplo, el tema como en otros métodos y formas que existen, el tema de la depreciación aquí no se considera, ¿no? No se considera porque es nueva la red. Es nueva la red. Entonces son las inversiones que haría desde cero, ¿no?, un
inversionista, un operador que está entrando en el mercado, ¿no? Ese concepto de, por ejemplo, no sé si vimos esa vista de cuál es el tema del entrante en el mercado, ¿no? Pero también es una buena forma de mirar y darse cuenta de las decisiones que uno tomaría, ¿no? Ocurre lo siguiente: en un mercado de competencia, ¿no? Un operador, un inversionista puede decidir desarrollar actividades, y para desarrollar actividades, para incursionar en un mercado, lo que tiene que hacer este inversionista son desarrollar varias cosas. Si tuviera que hacer un plan de negocios, ¿no? Un plan de negocios para poder colocarse en el mercado, ¿qué cosas tendría que ver? Tendría que mirar, ¿no? En primer lugar, ¿dónde voy a operar? ¿En qué mercado me voy a desenvolver? ¿No? La ciudad de Lima, ¿no? El mercado nacional, o la ciudad de Arequipa, o una zona de esta, ¿no? Eso, el equivalente en distribución, el equivalente en el sector sería la concesión, el área donde uno opera, ¿no? Que sería la zona geográfica. Luego, uno que va a entrar dice, muy bien, ¿y qué cosas necesito hacer? ¿Qué infraestructura necesito tener? ¿No? Bueno, si imaginen ustedes, pongamos una actividad comercial como se me ocurre, así tan simple y tan trivial como un restaurante, ¿no? Si tuviéramos que desarrollar un restaurante, una actividad comercial como un restaurante, ¿no? Guardando obviamente las distancias que corresponden a un servicio eléctrico, pero lo que quiero transmitirles son los conceptos que significa y que un inversionista toma para desarrollar, ¿no? O decidir incursionar en un mercado. En un mercado donde puede haber competidores, ¿no? Habrán seguramente varios restaurantes que están operando en esa zona o alrededor de esta, ¿no? Entonces, pero uno decide dónde lo va a colocar. Uno decide luego, ¿no? Qué infraestructura va a tener. Pero cuando decide qué infraestructura va a tener, si el tamaño del comedor o el número de mesas o el tamaño de la cocina debe tener cierta dimensión, va a depender de qué, de cuánto público podamos atender, de la demanda, ¿no es cierto? En este caso, la demanda. Entonces, esa infraestructura que se diseña, ¿no? Va a depender precisamente de la demanda. Entonces uno dice, bueno, yo voy a atender pues 100 usuarios, ese va a ser mi aforo máximo, pico, en un momento dado. Entonces van a existir instalaciones como para poder recibir a 100 usuarios de este servicio, ¿no? Pero no solo se queda en eso, ¿verdad? Sino se ponen a pensar y dicen, oye, pero ¿y quién va a atender? ¿No? ¿Y quién va a recibir? ¿Y quién va a cocinar? Si fuera el personal de servicio. Hay que hacer de que esa actividad opere, ¿no? Opere. Y esos son los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Para el sector eléctrico hacemos exactamente lo mismo. Entonces, una mirada de esto está en que las tarifas y los ajustes que se determinan allí son las decisiones que un entrante en el mercado tomaría. Entonces, si uno tuviera que incursionar en el sector y ponerse a distribuir energía eléctrica, haría exactamente esas cosas, ¿no? Tomaría en cuenta la infraestructura, la demanda, cuántos, en este caso, unidades de energía vamos a comercializar, cuál sería esa máxima demanda que vamos a atender, ¿no? Asociada a la capacidad que vamos a diseñar acá, y finalmente los costos que están asociados a asegurar de que esa infraestructura funcione y el servicio se preste, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, fíjense cómo es esto. Entonces, esto de acá está intentando hacer lo siguiente, ¿no? Esa solución al monopolio, ¿no? Se intenta cortar, corregir, ¿no? Haciendo una simulación de lo que haría ese competidor. Entonces, las empresas reales, ¿contra qué compiten? Compiten, en cierto modo, contra una empresa ideal, contra la empresa que está entrando. Los costos, en todo caso, igual, fíjense ustedes, uno que está invirtiendo,
un inversionista que toma la decisión de incursionar en una actividad, toma los cuidados para hacer de que su inversión sea exactamente la que se necesite, ¿no? No tendría por qué invertirse más allá de aquello que la demanda exija. Si el hecho de, en el restaurante, si tuviéramos que atender 100 comensales y tendríamos una capacidad de, por poner, de 10 comensales por mesa, para hacerlo sencillo, y necesitáramos 10 mesas, ¿no? ¿Tendría sentido que compremos o que invirtamos en 15 mesas, en 13 mesas? ¿No? Quizá no, ¿no? Porque seguramente habrán otras restricciones también para eso, ¿no? Entonces, hay unos diseños, hay un dimensionamiento. Entonces, la regulación lo que va a hacer en la distribución es precisamente mirar esas demandas y dimensionar el sistema eléctrico de acuerdo a ello, ¿no? Hemos hablado entonces estos días, en estas sesiones, precisamente de esas características, de cómo se construye, de qué elementos tienen estos PNRs, el costo de operación y mantenimiento, ¿no? Hay costos directos y costos indirectos. Los directos son aquellos que están directamente vinculados a la actividad. Los indirectos son aquellos que están en esa dirección, pero no están directamente vinculados a la prestación misma del servicio, ¿no? ¿No? Hemos comentado de que hay un proceso de optimización en esto, y el proceso de optimización en este tipo de regulación es un proceso que está muy vinculado a los aspectos también de ingeniería, ¿no? ¿Y por qué está vinculado a lo que es ingeniería? Pues porque precisamente para diseñar una instalación eléctrica es necesario desarrollar cálculos eléctricos, ¿no? Y estos cálculos significa determinar secciones, determinar materiales, determinar capacidades de las instalaciones, los transformadores, ¿no? Los equipos de protección que son necesarios, ¿no?, ser incluidos dentro de la red de distribución eléctrica, ¿no? Eso es lo que hemos estado tocando hasta la última clase, en donde hablamos sobre los costos, precisamente estos de acá. Y ahí nos habíamos quedado, y lo que toca ahora, vamos a ver temas que corresponden a la aplicación tarifaria. Entonces, con eso hemos calculado, ¿no? Hasta ahí tenemos determinado un valor tarifario. Y esa tarifa, pues sí, señores, está diciendo que va a remunerar la inversión, va a reconocer los costos y se va a adecuar a una demanda. Eso, súper claro. Hemos comentado también que en relación a eso se han hecho cambios, ¿no? Adelante, pase. ¿No? Se han hecho cambios, ¿no? Y que también es motivo del trabajo final que estamos desarrollando, ¿no? Los conceptos principales de determinar la tarifa eléctrica sobre estas relaciones que tenemos y respecto a la nueva forma de hacer, como criterios son prácticamente los mismos. Sigue siendo la empresa modelo eficiente, debemos determinar un BNR, hay que determinar unos costos de operación y mantenimiento, ¿no? Las cosas que se han innovado son elementos que están orientados a perfeccionar el modelo, ¿no? A perfeccionar el modelo. Luego de varios años que se estuvieron operando, y eso para recapitular rápidamente, ¿no? Se han planteado mejoras, ajustes a este modelo de regulación, ¿no? En la idea de que el cálculo tarifario que se haga se aproxime cada vez más, ¿no?, a las realidades de las concesiones, ¿no? Lo que no quiere decir expresamente reconocer costos. El mecanismo tarifario que tenemos nosotros no es un mecanismo de reconocimiento de costos, ¿no? No es ese el esquema, ¿no? A veces, adelante, a veces se confunde un poco cuando algunos operadores o personas entienden en el hecho de que, miren, nosotros hemos invertido, miren cómo va esto, ¿no? Nosotros hemos invertido como 100 y yo debo retornar directamente los 100. Entonces la tarifa debería de reconocer esos 100, ¿no? De un modo u otro, el tema de valorización que tenemos se trata de aproximarse a aquello, pero no es exactamente igual, sino tiene, bajo este concepto del valor nuevo de reemplazo, tiene una corrección, ¿no?
es lo mismo que dijéramos por el ejemplo que hemos estado desarrollando y la analogía que hemos visto, ¿no? Si una mesa en un momento dado costaba, usemos igual el mismo valor, como $100 por ponerle un precio, un número, ¿no? No quiere decir de que 4 años después esto siga costando los $100. Podría costar más, podría costar, sin embargo, menos también. Pero ¿qué pasó en todo caso con las inversiones que se realizaron? Cuando se realiza la inversión, el operador hace una inversión y lo que hace en los libros contables, ¿no? En las cuentas de la empresa, empieza a depreciar, deprecia el activo. Después del tiempo, eso que invirtió y que le costó en el año 0 como 100, no va a costar 100 pues 4 años después, va a depreciarlo, ¿no? Entonces, si esa curva de depreciación con el mercado tienen coincidencias, debería de poder reconocerse el valor que le toque al depreciado. No es un cálculo ni es el esfuerzo no está en que efectivamente deba de coincidir, la dinámica es otra. Porque en el mercado no solamente existirán esos productos tal cual, sino existirán innovaciones tecnológicas, existirán productos sustitutos, ¿no? Que hagan las veces de aquello que se invirtió, ¿no? Entonces, bajo esos conceptos funciona. Pero la tarifa hace que efectivamente el operador encuentre sus beneficios, porque naturalmente le da beneficios a los operadores, ¿no? Para que desarrollen esa actividad. Los márgenes naturales, han visto ustedes también, cuando yo les preguntaba, ¿y dónde están las ganancias de la empresa? ¿No? Están en estas anualidades, el 12% está allí, ¿no? Y ese 12% está hecho ¿para qué? Para pagar, ¿no? El costo del capital, porque invertir, extraer dinero o pedir prestado de una entidad financiera tiene un costo, ¿no? Que es el interés. Pero si uno utilizara su propio dinero, también tiene un costo y tiene una expectativa. Uno dice, yo tengo mi dinero, ¿no? Y si voy a invertir en esta operación comercial, ¿no? Tengo que pensar de que mi costo de oportunidad allí tendrá que ser mucho más alto que colocar en una alternativa conservadora, ¿no? Lo dejo en el banco, ¿no? Y eso rentará un valor, y si coloco acá tendré un nivel más alto. Siendo muy simplistas, ¿no? Ese razonamiento es el que efectivamente toma también un inversionista, salvando las distancias sin duda, ¿no? Entonces, eso es lo que va sucediendo. Pero ya estos valores, cuando calculamos, decimos, esto es lo que cuesta la red, ¿no? Entonces, trasladar esto ya al usuario final, ¿no? Ya significa aplicar. ¿Cómo aplicamos? No es que efectivamente solamente el valor de la tarifa, lo que recibamos en el recibo, ¿no es cierto?, aparece y es el valor que resulte del cálculo de la distribución. Hemos dicho de que estos son valores que vienen desde la generación, transmisión, ¿no? Y finalmente lo que es la distribución. Entonces, a efectos de hacer aplicable todo esto, se diseñan unas opciones tarifarias, ¿no? Estas opciones tarifarias en este cuadro medio que parece una suerte de códigos que parecieran ser extraños, en realidad no lo son tanto, ¿no? Lo primero que podemos tener con un cuadro como este es darnos cuenta que efectivamente las opciones tarifarias, es decir, los valores que se requieren pagar, ¿no?, en el servicio eléctrico, están clasificados en tanto, ¿no?, se identifique dónde se va, ¿no?, entregar la energía. Si se entrega en media tensión, ¿no?, las tarifas son de media tensión, ¿no? ¿Qué son esto? En el nivel de media tensión tenemos estas opciones. En el nivel de baja tensión tenemos estas otras, ¿no? Entonces, allí el usuario escoge, ¿no?, y de acuerdo a sus sistemas dirá, pues, oye, ¿qué es lo que es más conveniente? Obviamente, uno de los criterios tarifarios que están colocados dentro de la ley de concesiones es
precisamente darle esa libertad para que el usuario pueda escoger su tarifa. Pero no todos podrán escoger en todas las casas, hoy yo quiero media tensión, ¿no? Porque media tensión significa pues tener un servicio en un nivel de 11 kilovoltios, 10 kilovoltios, ¿no? O 22.9 kilovoltios, ¿no? Lo que es el nivel de media tensión, ¿no? Pero también hay usuarios que sí efectivamente requieren así y se utilizan y tienen sus equipos de transformación, ¿no? Que trasladan del nivel de tensión, de media tensión, al nivel de utilización que ellos hayan decidido, ¿no? Entonces existe una tarifa aquí, ¿no? Entonces la tarifa luego tiene otro elemento importante y es el que corresponde al tipo de medición, ¿no? Al tipo de medición. La diferencia entonces de tener un conjunto o un menú de tarifas como esta están precisamente por estos tipos de mediciones, ¿no? Entonces, la medición más completa, ¿no? Termina siendo, ¿no? 2 energías y 2 potencias. Entonces, ¿y por qué son 2 potencias y por qué son 2 energías? Simplemente porque hemos definido también que tenemos 2 bloques. Una de las características de nuestro sistema, ¿no? Está en que hemos establecido 2 bloques horarios y hemos valorizado una energía que está en la punta y una energía que está fuera de punta. ¿Y por qué no habríamos concebido de repente 3 bloques o 4 bloques o más bloques tarifarios, ¿no? De repente conviene también preguntarse eso, ¿no? Y también en función a ello ir mirando, ¿no? el futuro, ¿no? Ahora comentaremos algunas cosas de esas, ¿no? Para que nos demos cuenta un poco, ¿no? Ahora, quizá también la explicación de decir por qué tenemos este tipo de medición y estas tarifas, ¿no? Que están asociadas a la medición directamente y al concepto cómo se está facturando, ¿no? 2 energías, una potencia, un BT3 o un MT3, ¿no? Está diciendo de que la energía se va a mirar, ¿no? Dependiendo si el usuario está presente en la punta o está fuera de ella, ¿no? Entonces siempre estamos viendo de que deba existir una medición en alguno de los momentos. ¿Qué le interesa al sistema tarifario cuidar? Cuidar especialmente la punta, porque las máximas capacidades del sistema están diseñadas para la punta, ¿no? El valor tarifario, el VAT que hemos visto, por ejemplo, es un valor que está dimensionado en la máxima demanda, en el momento pico. Ese es el valor máximo, ¿no? Ese es el valor máximo. Pero ¿Por qué se hace la separación de las MG3, MG4 en punto y fuera de punto? Así no está posible. no, simplemente es para decir de que este tiene una calificación en punta y este está en fuera de punta. Por eso BT3 FP fuera de punta. Es solo para señalar de que esa BT3 en realidad tiene esas 2 posibilidades, ¿no? Bien está un usuario en la punta o está teniendo consumos mayormente en fuera de punta. Es un BT3, ¿no? A efectos de presentarlo acá y hacerlo más didáctico, no es que eso sea así, pero expresamente en el menú de opciones va a aparecer siempre un BT3 y habrá una calificación. Entonces esa calificación va a determinar si está o no está, ¿no? Obviamente para esa calificación existen algunos criterios, obviamente, ¿no? Para ver en qué momentos ha estado presente y cuándo no lo está. Ahora, cuando uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿y por qué se tuvo que hacer cosas así? Porque cuando estas cosas empiezan a surgir, ¿no? Una de las restricciones más importantes era precisamente la medición. Ahora, no es que antes no teníamos medición en punta y fuera de punta, sino que los medidores para esta medición completa que le llamamos, ¿no? Porque cuando tenemos estas mediciones en los 2 bloques horarios, además de energía reactiva y algunos otros elementos, pues es medición completa, ¿no? Es medición completa. Entonces, si pudiéramos tener un usuario que tiene un medidor de este tipo, ¿no?
podría definitivamente optar no estar en un BT3, sino estar en un BT2 o un MT2, si estaría en media tensión. El tema es la medición, el tema es el sistema de medición. Por eso es de que hoy día, cuando hablamos ya de la medición inteligente, ¿no?, lo que debería suceder entonces es de que si un usuario residencial, ¿no?, incluso fíjense, un usuario residencial, ¿no?, con un medidor inteligente, debería tener registros también de energía y de potencia en los bloques horarios que se desee, ¿no? Entonces tendría medición completa, ¿no? Y le sería aplicable incluso un valor que corresponda a un BT2, ¿no? Lo que pasa es de que nosotros, por efectos de los equipos de medición, ¿no?, por tener equipos de ese tipo, hacemos unas integraciones, ¿no? El medidor convencional, un BT5B, es un medidor monómico, como vemos acá, fíjense. Es solo una energía. Pero en este valor de energía, como vamos a ver también más adelante, no quiere decir de que no se esté pagando la potencia. No quiere decir que no se esté pagando los valores de energía que realmente correspondan, ¿no? Se paga todo. Y lo que pasa es de que allí, ¿no?, también miraremos un poco eso ahora, en un rato, lo que hace el sistema es pagar promedios. El usuario termina pagando un promedio, trasladado en un único valor, ¿no? Entonces, se suscita todas estas cosas, ¿no? Entonces, las tarifas se van clasificando en función a los sistemas de medición. Ya en el caso de un BT5A, que fue una de las últimas tarifas en las cuales también existían dos energías, es decir, la medición ¿no?, de registros de energía en punta y fuera de punta también, se intentó trasladar, ¿no? Se intenta trasladar los valores menores de la fuera de punta, ¿no?, para que un usuario también pueda utilizar. El problema está que aquí, ¿no? Adelante. ¿Cómo está? Por los valores que se tienen, ¿no?, los valores de la energía en punta terminan siendo bien altos, ¿no?, bien altos. El promedio debería ser equivalente finalmente a un consumo que tenga un BT5B, pero no es así, dependiendo del uso de la energía y cómo vaya a ser. Un BT5A encuentra beneficios si efectivamente va a utilizar, ¿no?, energía, ¿no?, en fuera de punta. Los valores que se tienen para esa energía son casi equivalentes a un BT2. Un medidor inteligente naturalmente va a corregir y va a resolver ese problema, ¿no? Las opciones entonces deberían reducirse, no deberíamos tener tantas opciones, ¿no? Eso va. Luego las otras calificaciones que existen son calificaciones especiales para algunos temas muy puntuales, ¿no? Si ven hasta acá, los usos principales que tenemos son temas industriales, comerciales, ¿no? El residencial, que por esencia es el BT5B. Luego tenemos para cargas como alumbrado público. La valorización del alumbrado público se realiza con esta tarifa también. La diferencia, ¿no?, de esto respecto a este BT5C, alumbrado público, contra un BT5B está en el número de horas de utilización que existe, porque las horas de encendido de las lámparas son diferentes, ¿no? Luego, usuarios provisionales, medición centralizada, que existe también, utiliza estos conceptos. El BT6, ¿no?, para el tema de potencias fijas, determinadas, se paga por una potencia que se contrata, ¿no? El BT7 es un prepago, el usuario prepago, ¿no? En estas tarifas, cuando se dimensiona y se calcula ya el valor, lo que está tratando de hacer es recoger los valores regulares de un BT5 convencional, ¿no?, y a eso hacerle un cargo adicional por el hecho de pagar por adelantado, ¿no? Entonces se debería de producir naturalmente un ajuste, porque la empresa, el concesionario, está recibiendo de manera anticipada un dinero, ¿no?, por una energía que recién va a utilizar, ¿no?
como quiera que esto se invierte el modelo, es decir, consumes y pagas luego, después de consumir, en este caso pagas primero y luego consumes, hay un factor alfa que se calcula para esas cosas, ¿no? Y el BT8, que también veremos un poco hoy día, ¿no?, de cómo es que se determina, ¿no? Ahora, la norma que mira y que ve estas opciones tarifarias es la norma precisamente de opciones tarifarias y condiciones de aplicación, ¿no? Es una norma expresa que se emite generalmente en los momentos en los cuales se determina la tarifa, ¿no? Se revisa la norma, siempre hay innovaciones que podrían tomarse en cuenta, ¿no? y se ajusta, ¿no? Siempre la norma intenta, entre fijaciones, ir corrigiendo algunas cosas a efectos de que tengamos una mejor administración, ¿no? Bueno, pero de hecho la norma también está hecha fundamentalmente para los usuarios regulados, ¿no? Esa norma de opciones es para usuarios regulados, pero no deja de mirar a los usuarios libres, no para determinar tarifas ni nada, sino que algunas cosas que correspondan al valor del VAT, ¿no?, le podrían ser aplicables a un regulado. Muy poco, casi nada, solamente el valor del VAT que corresponda, ¿no?, y que deba pagar si este usuario libre está conectado de las redes de distribución. El que hace uso de las redes de distribución o tiene a su disposición estas redes, paga un VAT, ¿no? Paga un VAT. En este caso no va a pagar el VAT por la opción tarifaria, sino el valor agregado calculado en la etapa global, ¿no? Entonces, por eso es de que diferenciamos siempre estos usuarios que están sujetos a regulación de precios, ¿no?, de aquellos que no lo están, ¿no?, y quienes tienen la opción de moverse. Naturalmente está a que cuando la Ley de Generación Eficiente estableció que estos usuarios que están en este rango de 200 a 2500 kilovatios tienen la potestad de moverse, ¿no?, de usuarios libres a regulados, ¿no?, es que la norma de opciones tiene que mirar y decir, yo también los voy a recibir, ¿no?, si es que este fue libre y quiere ser regulado, o al revés, ¿no?, como que ha estado sucediendo, ¿no? Entonces, aquí simplemente está para enfatizar aquello que hemos visto en el cuadro tarifario principal, donde los usuarios están conectados en estos niveles, ¿no? Si decíamos que la distribución eléctrica se calcula en las celdas de salida de estas subestaciones AT-MT, pues las tarifas entonces son para usuarios conectados en las redes de media tensión y para usuarios conectados en baja tensión, sujetos a regulación de precios, ¿no? Entonces, eso es lo que la norma contempla, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de tensión que se va viendo, ¿no? Hemos visto de que también, recuerden aquello que vemos y que aparece, pareciera tener una aparente colisión con el código de electricidad, es el tema del nivel de tensión. Pero tarifariamente está todo calculado para que sean, ¿no?, hasta 30 kilovoltios aquellos, ¿no?, usuarios que, o en todo caso, usos y consumos que se tengan de la energía y que estén calificados como media tensión, ¿no? Entonces, si está encima de 1 kilovoltio hasta los 30 es media tensión, ¿no? Y si está debajo de este kilovoltio, ¿no?, como tensión de suministro, estos son usuarios ya que son calificados como baja tensión. Naturalmente, aquí están los usuarios pues, de 220 voltios, que son los principales, 380 o 440 si es que los tuviéramos. Existe el caso en el cual también los usuarios que están, que toman energía o que tienen un contrato en media tensión puedan tener un sistema de medición en baja tensión, ¿no? Entonces ahí lo que se hace es tomar incluso las pérdidas, adicionar esas pérdidas, ¿no?, para reflejar en todo caso el consumo registrado en la baja tensión respecto a la media tensión. Si los puntos están acá arriba y ese es el punto de compra-venta,
simplemente se trata de adicionar los valores que correspondan para trasladar ese consumo más arriba, ¿no? Entonces, esa es una última cosa que también se colocó en la norma de opciones tarifarias que hoy día es vigente. Los usuarios prepago, ¿no?, que también están colocados ahí. Los usuarios con sistemas de medición centralizada, ¿no?, usuarios que tienen una condición especial en donde precisamente existe un equipo concentrador dentro de edificaciones, que realmente se utiliza en edificaciones en donde existen módulos de control para cada uno de los suministros y hay un módulo centralizador que está tomando el registro de toda la información y acopiándole todos los datos que correspondan a la medición, ¿no? También se tiene un uso de esto, pero no es un uso tampoco muy masificado en realidad, ¿no? No es una tarifa que se use altamente, ¿no? Los usuarios temporales también son usuarios que y que realizan pues usos de la energía, ¿no?, en función a periodos de tiempo mucho más limitados, ¿no? Estos usuarios provisionales, que de un modo u otro son usuarios que están en zonas en donde existen dificultades para consolidar territorialmente esos lugares, ¿no? Pasa mucho en algunas concesiones, ¿no? Acá en Lima muy poco, pero donde se ha visto que existe bastante de ello ha sido pues en concesiones como Puno, por ejemplo, ¿no?, en lugares de estos en donde se han desarrollado obras de electrificación y estas obras han quedado con dificultades, pero están prestando el servicio y las empresas no están recepcionando estas obras. No las recepcionan porque tienen algunos defectos constructivos o también en los casos en los cuales se han construido obras sin tener los parámetros urbanísticos de algunas zonas urbanas, ¿no? Entonces, no es posible izar postes, construir redes en los lugares en donde el municipio, ¿no?, el municipio distrital o provincial no haya habilitado catastralmente esas zonas. En muchas ciudades existen esos problemas. Entonces entran bajo esta categoría de usuarios provisionales, porque también por un lado está ese cumplimiento normativo y por el otro lado está la necesidad y la presión de los usuarios de acceder al servicio, ¿no? Entonces eso tiene que verse. Los sistemas fotovoltaicos, ¿no?, que hace parte de la Ley General de Electrificación Rural. Esa es una alternativa de solución que se ha ido desarrollando fuertemente en el país, ¿no?, para acortar esas brechas de acceso, ¿no? Entonces, básicamente son sistemas que no tienen una conexión a los sistemas convencionales. El sistema de distribución convencional basado en redes, pues simplemente no ve a estos usuarios como tal, ¿no? Son usuarios que están sin conexión, ¿no?, y que tienen o ameritan una regulación especial también particular que vamos a revisar rápidamente también en un rato más para ver cómo es que se determina, ¿no? En presentación anterior decía de que el límite estaba ¿de 200? igual a 200, en la norma dice mayor a 200. Sí. Ah, acá decía 250. Mayor igual. Ah, mayor igual. Ah, sí, En pues. la norma dice solamente mayor. Ah, en la norma de... 200 no tendría que ir al mercado. El Supremo se Ajá. Ya, pero en realidad es de 200, mayor o igual a 200. especifica así, mayor a 200. Desde el 201. De 200 hasta 200. Igual, si llega a 200, no podría irse. Sí, a veces hay algún problema con eso, pero he visto casos en que efectivamente llega a los 200 y ahí se produce el umbral, ¿no?, de cambio, ¿no?, para ser libre o no. Bueno, ahora que ha habido esta dinámica, pues es donde más se ha estado manejando esto y inclusive lo que hacen es tratar de promover a que efectivamente se pueda superar esos valores, porque hay que documentarlos. Y aun cuando
en algún momento se haya producido ese mayor consumo, un crecimiento de demanda, registran ese valor y ese es el valor con el que queda, aun cuando luego podría no estarlo, ¿no? Pueden variabilizar sus cargas, ¿no? De momento. Eso también tendría que normarse, ahí faltan esa suerte de ajustes, ¿no? Para equilibrarlo. Bueno, aquí, como hemos ido comentando, nosotros hemos establecido 2 bloques en punta y fuera de punta por la situación convencional de nuestros sistemas, ¿no? Nuestros sistemas eléctricos históricamente han tenido ese comportamiento, ¿no? Y respecto a eso, ¿qué podemos decir? De que hoy incluso se hablaba y se ha visto registros en donde la máxima demanda no han estado en ese bloque horario de la punta, incluso se ha dado hasta en fuera de punta, ¿no? Máximas demandas suscitadas por este lado, ¿no? Entonces eso trae también algún problema que tengamos que ajustar en algún momento, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede en realidad? Quizá la naturaleza de las cargas que están conectadas al sistema eléctrico hace de que las puntas, ¿no? Varíen, ¿no? Si tenemos más consumos industriales en fuera de punta, entonces esos valores se incrementarán en esta zona, ¿no? Más que en esta otra. Hemos encontrado diferenciales de costo, ¿no es cierto?, para la punta y la fuera de punta, precisamente porque los sistemas al momento de su máxima exigencia pues simplemente son encendidos y utilizados en este bloque, pero la cosa está también cambiando, ¿no? Quizá el ideal de un sistema eléctrico apropiadamente utilizado está en que los factores de carga, la utilización del sistema cada vez sea más plano posible, ¿no? Y que las puntas se acorten, ¿no? Que las puntas se acorten. Ese es un tema que también puede ser útil en la medida en la cual las demandas se van agregando, ¿no? Se van agregando. Pero cuando no, simplemente existen valores así tan marcados como la punta está muy bien definida, ¿no? Y quizá por su naturaleza más residencial que otra. Aquí la perspectiva está en que tengamos mayores bloques. ¿Se acuerdan que comentamos en algún momento por qué no tenemos más bloques horarios? ¿Y cuál sería la restricción principal para el modelo nuestro para habilitar mayores bloques, ¿no? ¿No? Entonces está fundamentalmente en que toda adquisición de demanda, toda la cadena comercial que tenemos al momento de transar energía, lo hacemos con un referente principal que es este de acá, ¿no? La energía en punta. Entonces a un generador nosotros le estamos comprando, un distribuidor le compra un generador con valores de potencia en punta, ¿no? Y esos valores están marcados, están definidos, ¿no? ¿En dónde? Por ejemplo, 4 de la tarde, 3 de la tarde. Antes de la punta. Sí, antes de esas horas ¿cómo es el ahora creo que sucede así, ¿no? Ahora 3, 4 de la tarde, picos. Sí, puede presentarse esos picos, pero básicamente el registro, así ya por el ordenamiento, es desde las 6 de la tarde, ¿no? Pero es valorizada, esa energía es valorizada porque recuerden que siempre esa valorización de corto plazo, al momento de generar, es el costo de la energía, ¿no? Digamos, del que está generando en la punta, ¿no? El que está generando en la punta. El máximo valor es el que va a marcar el costo, es el costo marginal, ¿no? El que margina es una tecnología y es un valor, luego del despacho que se produzca. Entonces esos valores van a ser reconocidos, pero si hay consumos térmicos en fuera de punta, ¿no? Con petróleo serán muy puntuales, porque recuerden nomás los diagramas que tenemos nacionales en donde tenemos otras fuentes que tienen prioridad de despacho, ¿no? Si el agua y gas no son coberturados, recién se arranca una central de ese tipo.
Ahora puede existir de que en zonas, ¿no? Se dé una necesidad así, ¿no? Que también tendría que ser visto, ¿no? ¿Se acuerdan estos cargos adicionales que teníamos sobre compensaciones? ¿No? Esos mayores costos de generación también son vistos allí. Ahora vamos a ver luego de esta aplicación tarifaria cómo es y dónde se están colocando esos valores, y cuando existe por problemas operativos la necesidad de generar, porque puede suceder eso, ¿no? En donde hay una congestión en una línea, imaginen ustedes, porque hubo retrasos en los procesos de construcción o alguna razón de estas que hizo de que exista dificultad y sea necesario colocar e inyectar energía de manera adicional, esos valores se reconocen también, ¿no? Es un cargo adicional. Si el consumo de energía se traslada hacia las 3, las 4, las 5, hay sol, ¿no? Debería haber más energía volcánica. Sí, claro, para que no entre. Sí, pues. A ver. De repente la capacidad instalada ahorita no podría de repente abastecer eso. Sí. Licitaciones que se están haciendo, que se van a hacer, podrían promover. ¿Se acuerdan que mostramos unos diagramas en los cuales cuál era la composición, ¿no? La composición respecto a las fuentes de energía, ¿no? El fotovoltaico no alcanza pues ni al 5%, está 3.5, 3.8 en ese orden, ¿no? Como potencia instalada. Se quiere que exista más energía de estas, pero tienen algunas dificultades, ¿no? Y esas dificultades están basadas en su disponibilidad, es decir, uno no puede disponer todo el tiempo, ¿no? Su variabilidad también es otro elemento, ¿no? Pero solamente eso se puede cubrir y utilizar, ¿no? Mejor en la medida en la cual exista un mayor uso de estas energías, porque igual va a existir esa falta de predictibilidad en algunos casos, pero si son tantos, ¿no? Ya el valor final va a ser para coberturar las demandas que se tengan, ¿no? En Europa, que tienen, por ejemplo, mayores usos de energía, ya se ha registrado momentos en los cuales las máximas demandas han sido atendidas solamente con renovables, ¿no? Lo que hace poco, por ejemplo, antes de ayer oía una de las noticias en las cuales California está estableciendo también de que para el 2030, ¿no? Debería existir una elevada penetración de renovables para variabilizar esos costos y minimizar esos impactos del calentamiento que les preocupa también a ellos, ¿no? Entonces, son temas que van a tener que ir desarrollándose. Lo que pasa es que nosotros en el Perú, como quiera que tenemos también un potencial hidráulico fuerte, todavía, salud, todavía el gas está, ¿no? A pesar de que tampoco es infinito el recurso, ¿no? Pero tenemos gas y es un energético medianamente económico, ¿no? Luego tendremos el mayor desarrollo de las renovables, que tendrá que darse. Y precisamente, ¿no? El hecho de que vayamos liberando este tema de la cadena de pagos para que los contratos que tenemos marcados en la punta, ¿no? Puedan luego tener otro tipo de precios acá, diseñaremos también seguro entonces un esquema de costos variable, ¿no? Entonces, si nosotros tendríamos precios por cada uno de las horas, incluso como que se va calculando el costo marginal, ¿no? Lo que pasa es de que si tenemos menores costos, esos podríamos luego terminar trasladando a los usuarios finales, ¿no? Y ese traslado haría de que los bloques puedan ser mayores. Solo hay un bloque que se pretende utilizar y buscar en algún momento, ¿no? Que habría un tercer bloque que se llamaría el del Supervalle, ¿no? Que se llama. Y ese es un bloque de madrugadas, ¿no? Es un bloque de madrugadas, ¿no? Que está prácticamente en esta etapa, ¿no? Este tema de gestión de la demanda precisamente solo será posible si eso
podemos ajustar, ¿no? Y esa es una de las barreras que hay que salvar, ¿no? Es un tema también de las redes eléctricas inteligentes, ¿no? ¿No? Bueno, aquí hay varios criterios que la norma trata, ¿no? La potencia instalada, la potencia conectada y la potencia contratada, ¿no? La potencia instalada significa toda la potencia nominal de cada uno de los elementos que tiene el usuario, ¿no? Esta potencia conectada es el valor máximo que la instalación eléctrica, ¿no? La conexión eléctrica puede soportar para atender esa demanda. Esta potencia conectada no es igual a la potencia instalada, ¿no? No lo es, ¿no? Necesariamente, ¿no? Y esta potencia contratada es la potencia que comercialmente acordé para que me suministre el distribuidor, ¿no? Hay que mirar siempre un poco esto porque a veces trae algunas confusiones, ¿no? en cuanto a su uso, ¿no? ¿Podría existir una potencia contratada más alta que la potencia conectada? La potencia conectada nos está dando la capacidad, ¿no? De cuánta potencia podría tomar del sistema, ¿no? Como conexión. Entonces no sería lógico que tenga pues una potencia contratada que contrate más allá de la capacidad, estaría pagando en exceso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces esos criterios son los que se tienen que manejar, ¿no? Al momento en cualquier caso, ¿no? Si ustedes están con el distribuidor y realizando el trabajo de prestación de servicio, o si son usuarios y están contratando con un distribuidor, ¿no? De modo tal, perdón, la instalada es la potencia nominal que tienes en tus instalaciones. Si sumamos las potencias que tienen los equipos en una casa, por ejemplo, que tienen en una casa, la potencia de todos los equipos es como que estuvieras simultáneamente utilizando todos, ¿no? Cosa que no se da también, ¿no es cierto? Pero nominalmente sumamos la potencia de cada uno. Esta es la potencia instalada que tengo, no es la potencia que estoy usando, ¿no? Y la potencia conectada está referida ¿a qué? A la capacidad para poder tomar energía de la red, ¿no? La capacidad técnica que soporta la conexión. No, la conexión eléctrica hay por rango, digamos, de 100 kilowatts, de 100 a 400 kilowatts, Bueno, 400 a 700 kilowatts, a eso se refiere. Pero es esa capacidad. Claro, porque cuando uno se fija en el pliego tarifario, dice, por ejemplo, un usuario residencial dice, puedes tomar hasta 20 kilovatios, ¿no? El contrato regular es 20 kilovatios. Esa es la potencia, en ese caso, conectada también. Y también para un usuario residencial, sigue siendo, en este caso coincide con la contratada. Contrato hasta 20. Pero es que existe también otro problema que tenemos en el sistema ¿no? Y es de que esa potencia contratada, ¿no? Podría ser menor y podría ser más ajustada a la realidad de un usuario. Yo puedo variar esa potencia, debería poder hacerlo, pero el sistema que tenemos ahora determina 20. Lo uses o no lo uses, son 20 que están contratados. ¿Cuál es nuestra máxima demanda como usuarios, digamos, residenciales? Seguramente es mucho menos que eso, mucho menos. Pero esa capacidad está también, ya visto desde la perspectiva de la empresa, está reservada para atender a ese usuario. Y está obligado, en todo caso, también el concesionario a dar soporte, ¿no? en esa magnitud, ¿no? No podría decir, si ya contraté los 20, no podría decir, oye, me está faltando capacidad. No, ya tienes un contrato y tú tienes que honrarlo. Eso debe quedar así, ¿no? Por eso es de que se trata de establecer esas diferencias para que al momento de aplicar y gestionar, pues cada uno haga lo que deba hacer. Si la conectada podría ser mayor a la instalada, no puede ser mayor. La potencia conectada, sí, de hecho que es.
Imaginen una actividad en la cual tengamos una potencia de 100, no sé, kilovatios, ¿no? En media tensión de repente, ¿no? Y usted tiene unos motores o un equipo que esté muy por debajo de esa capacidad. Esa potencia conectada es la capacidad de la instalación, ¿no? De suministro. Y la potencia instalada sería, pues, en todo caso, la potencia nominal de los motores que tiene usted instalado, el alumbrado público, los usos auxiliares, ¿no? Cada uno tiene valores de potencia que suman nominalmente, ¿no? Y esa sería la potencia instalada, ¿no? Y la potencia contratada, la que usted ha dicho, y la que la empresa se pone de acuerdo y le dice, yo le voy a garantizar este valor de potencia. ¿Y qué pasa si se pasa de este valor de potencia? ¿Qué hacen? Se recarga. O se limita, se rechaza esa potencia porque podría decir, yo no tengo capacidad para atenderte, solo he contratado contigo este valor. ¿No? ¿No? Bueno, eso en cierto modo es bueno y es malo también, porque bueno porque al final tiene que ordenarse un poco, malo porque de repente se puede estar limitando los crecimientos que podrían darse en algunas cargas, ¿no? Ahora, ¿qué le interesa también al distribuidor? Al distribuidor le interesa vender más, pues, ¿no? Si alguien está tomando más potencia, me estás pagando más, ¿no? Voy a vender más. Lo que pasa es que los equipos de medida están diseñados para potencia que requiere, o rango de potencia conectada máximo que requiere el cliente. Si excede eso, daña los equipos. ¿Es un problema al cliente? Podría, pero en realidad se logra una suerte de equilibrio entre esa capacidad que tiene dispuesta la distribuidora, ¿no? Frente a lo que el usuario está utilizando. Allí, de un modo u otro, hay que entender también de que por la simultaneidad que se da, ¿no? En realidad el distribuidor está bien protegido, por eso es que no hay mucho problema ahora con eso. Pero no debería ser así. Al final lo que va a tener que ocurrir, y con también nosotros los beneficios de la medición inteligente, es de que debamos tener registros de potencia de cada uno, ¿no? O sea, eso que hoy día todos tienen 20 kilovatios como máximo, ¿no? Eso podría variar, podría liberar más potencia, ¿no? Y si uno dice, oye, ¿para qué me das 20 si yo con 15 estoy muy bien? Porque de acuerdo a lo que yo tengo instalado y lo que estoy usando, por mis factores de simultaneidad que tengo, no voy a demandar esa potencia. Entonces, ¿por qué pago más? Que pagaré lo que exactamente sea. Ese es un beneficio de la medición inteligente. Y esta es una simplificación para el modelo que tenemos nosotros ahora, ¿no? Por eso no nos preocupa mucho esas potencias, ¿no? Muy bien los conceptos. La potencia instalada con un factor de simultaneidad de 1, si es mayor a la potencia contratada, entonces estaría pagando de más. No. Es que esa potencia instalada, ¿no es cierto? La potencia instalada es la suma de toda la potencia que tienes en cada uno de los equipos, ¿no? Factor de simultaneidad de 1, o sea, Eso quiere decir que vas a usar todos. Si el factor de simultáneo de 1, que la potencia contratada tendría que pagar de más, algo así. no. A ver, ¿en qué casos podría coincidir? Si uno dice que va a utilizar de manera plana todos sus equipos, ¿no es cierto? Eso está al máximo, ¿no? La potencia instalada está al máximo. Voy a usar todo lo que tengo. Entonces, si todo lo que tengo alcanzara, ¿no? ¿A qué potencia? ¿A qué valor? Tiene que haber un número ahí. Y ese número, imaginemos que fuera 25 kilovatios. 25 kilovatios, ¿no? Tú tendrías que contratar, si ese es tu perfil de consumo, tendrías que contratar 25 kilovatios, ¿verdad? O sea, no podría contratar más porque mi potencia instalada ni siquiera va a llegar a tener esa... Entonces uno hace, mira, esto es un media tensión. Y un media tensión va a tener un registro de potencia. Y vas a pagar por la potencia que efectivamente consumas. Si tú dices, acá son 25,
Entonces, y tú has previsto de que vas a utilizar 25, tienes que contratar 25. Tal vez a veces proyectos si pones factores en mortalidad .8, entonces justo al límite lo haces, pero a veces, no sé, pues, tienes que hacer funcionar dos máquinas, una de reserva y otra, y te pasas. Esa es la pregunta. Deberías pagar un poco más, ¿no? Sí. Sí se paga, sí se paga. Sí se paga, porque también el distribuidor obviamente está diciendo, sí, yo te voy a garantizar esto, ¿no? Porque tampoco eso no podría estar tan suelto, ¿no? Ni decir, oye, no importa lo que consuma, no es así, pues. Porque son capacidades que se están colocando ahí, ¿no? Y de un modo u otro el distribuidor va a tomar decisiones para asegurarse de que se sostenga, porque su responsabilidad va a estar en que le dé soporte a esa carga en las condiciones de calidad que está establecida, porque si no se le va a penalizar, ¿no? Entonces siempre, pero sí está en la potestad de decirle, no te puedo suministrar más potencia que aquella que hemos contratado. Ya está, ¿no? Bueno, las demandas, ¿no? Aquí también se produjeron algunas variaciones, ¿no? en estas cosas, pero lo importante era, y mirando y volviendo al tema de la punta, era cuando uno está presente en punta, ¿no? Es decir, cuánto está contribuyendo a que la punta se crezca o no. Entonces esos factores, existen unos factores también de coincidencia con la punta, ¿no? En realidad, por ejemplo, hay un cálculo que se realiza que se llama el factor del balance de potencia, el FBP. Este factor de balance de potencia lo que está tratando de hacer es lo siguiente: para proteger un poco y buscar el equilibrio que corresponda, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Fíjense, la empresa distribuidora está comprándole potencia a un generador, a un suministrador, un distribuidor, ¿no? Compra potencia. Él, a su vez, el distribuidor, a su vez, está facturando potencia. Está facturando potencia. Entonces está facturando capacidad. Compra capacidad y transfiere capacidad, ¿no? Entonces, en ese afán de comprar y transferir y facturar especialmente, porque por determinar si está en punta o fuera de punta, o por alguno de los factores que exista, podría comercialmente facturarse más potencia de la debida, ¿no? O menos potencia también, podría darse una condición en contra de la empresa, ¿no? Entonces lo que hace este factor es balancear, un factor que va a corregir esto que tú estás comprando, ¿no? Tiene que ser lo que tú estás vendiendo, y para cuadrar, calzar esto, es un factor, el factor del balance de potencia, que va a evitar, ¿qué cosa? La sobreventa de potencia, porque sería totalmente contradictorio que si tú estás comprando para atender un mercado, imaginen ustedes, no sé, 50 megavatios, ¿no? Aparezca por ahí facturándose, si compras 50 y pagas como 50, estás facturando, ¿no? Como 55. ¿De dónde apareció esa potencia? ¿No? Entonces, como es el valor más alto y es el valor de equilibrio, no puede aparecer sin mayor explicación. Entonces tiene que corregirse. Y eso, si se diera así, porque así se da también, los factores nos lo dicen todo el tiempo, es que varios temas de aplicación hacen que efectivamente se pueda tener esa tendencia, ¿no? Entonces se corrige, ¿no? Por eso es importante esos registros de demanda, ¿no? La demanda en punta y la demanda en fuera de punta también, ¿no? Ahora, los registros están hechos a valores máximos, que son los valores que se van facturando, ¿no? Otra cosa importante en el proceso de facturación es el número de días, ¿no? Y esto también hace de que pueda las cosas en algún caso descontrolarse, ¿no? Es decir, el rango está entre 28 y 33 días, ¿no? Pero no todos pues
no todos los usuarios son medidos exactamente en el mismo momento, ¿no? Por eso es que existen esos rangos, para que pueda producirse estas lecturas o entrar en ciclos diferenciados, ¿no? Hace poco hubo un reclamo en La Molina, por ejemplo. ¿Qué había pasado en La Molina? Que sí, pues parece que se registró mayores consumos. Los usuarios percibieron que en su recibo venía mayor consumo. ¿Y qué es lo que había pasado? Eran mayores días de consumo, ¿no? Si van a registrar en la factura números adicionales que excedan estos, sí, pues aparecerá un aparente mayor consumo, ¿no? Ha consumido, sí, sin duda, pero la norma le limita por eso a que tú tienes que facturar 28 a 33 días, no más que eso, ¿no? Y si pasaras de eso, pues tienes que moverlo al siguiente registro, ¿no? Las 12 facturaciones, ¿no? Solo estas consideraciones para la primera vez que se factura, ¿no? Un suministro nuevo, ¿no? Podría tener 45 días producto de los ciclos de toma de lectura y cosas así, ¿no? A la empresa lo que le interesa, al concesionario le interesa, en todo caso, instalo y debo empezar a cobrar lo más pronto posible, ¿no? Para que también ese usuario se coloque dentro de los ciclos de facturación y registro, ¿no? Y se vea menos perjudicado, ¿no? Y bueno, para el caso de los temporales, los lugares en donde se definen condiciones ya muy particulares para usuarios temporales, en donde debe definirse la facturación, ¿no? ¿Los temporales por máximo cuánto tiempo pueden estar? En realidad se consideran plazos cortos, ¿no? Plazos cortos, pero más va por el criterio del propio distribuidor, en realidad. Más va por el criterio, pero está calificado en tanto su uso sea temporal, realmente temporal, ¿no? Esa temporalidad podrían ser algunos meses inclusive, ¿eh? Porque yo he visto casos en los cuales, pues, imaginen no sé, una feria que se produzca y sea un poquito más prolongada, más allá de las semanas, podrían llegar, ¿no? Sí. También. Pero esos casos están en una norma, el temporal y el provisional. El temporal indica los meses, y el provisional creo que es 3 años. Hasta 5 para el sistema de distribución que no están regularizados su situación, digamos, exposición, todo eso. Sí, es provisional. Claro, provisional. Pero El no, temporal establece 12 Un meses. año. temporal es cuánto el máximo. 12 meses indica. ¿Cuánto? 12 meses. 12. Es lo que leí. En los profesionales, sí. A ver, ¿qué es lo que le hace daño al sistema? Pues en realidad, ¿no? Lo que le hace daño es de que tengamos unos registros, ¿no? O unos usuarios que estén allí y que hagan de que instalaciones que inclusive provisionales se hagan queden permanentes, ¿no? Eso no interesa a nadie, ¿no? Pero interesa vender también, ¿no? Entonces, lo que se trata de hacer es dentro de ese límite y también por el propio interés del distribuidor, ¿no? Y del usuario, encontrar valores de equilibrio, ¿no? Y que son esos, ¿no? Que son esos. No se pretende de que un provisional se quede, pues, de por vida, ¿no? Ya ha habido muchos casos, tanto así que estas opciones, algunas de estas han estado registrando ese tipo de situaciones, ¿no? Por mayores tiempos, ¿no? No hay problema, todo el mundo va a querer el servicio de electricidad y felices de la vida. Sí. Luego para cobrarle a los provisionales el tema. Sí, por eso precisan los domicilios y te dicen dónde debes estar. Sí. Hay una que de cobrar al resto y cuando es así el tema de cobrar, la mayoría de nuestros provisionales tienen problemas de dinero, porque entre ellos no se organizan, entre ellos se pagan, ¿no? Es como una casa de problemas de discusiones internas. Luego para pagar el recibo es el tema. Y luego cuando tú vas a cortar a un provisional, te sale una comunidad entera, 200, 300, a ver, córtale después que le está la actividad. Y esos señores, por un tema, para evitar ese conflicto social, ya no le cobran, sigue consumiendo y gracias a ellos. Sí, pues hay mucha dificultad en eso. En realidad, pues, esos sistemas a veces, si son así de usuarios mayores y agrupaciones,
son pues por problemas en los cuales esas redes no se han recepcionado y no se han incorporado al administrador que le corresponde administrar, gestionar, ¿no? Entonces, estas cosas que se han ido registrando se dan pues por problemas de incluso constructivos, ¿no? ¿Por qué no se recepcionan las obras? ¿Por qué no es esto formalmente incorporado para que dejen de estar en esa condición de provisionales, ¿no? Mucho tiene que ver con los municipios. Exacto, el municipio es el que hace esa construcción con problemas, ¿no? Porque por la empresa feliz de la vida para recepcionar la obra y todo tuviese la documentación. ¿Quién da los documentos? El municipio. Y sabemos que muchos municipios ni bien organizados están, ¿no? Sí. Porque para la empresa, para vender feliz de la vida, pues no, vender a sus clientes una mayor demanda. Pero a ver, los municipios que se ponen a la obra. Sí, ¿cómo está? Bueno, adelante. Organizarse con los documentos, ese es el problema. Sí. Sí, pues eso sí ha traído muchos problemas, ¿no? Incluso hace algunos años atrás salió unos decretos legislativos o por los cuales se promovía la formalización, ¿no? Incluso dentro de concesiones, inclusive. El 1001 se llamaba ese decreto legislativo en el cual el Estado le transfirió para formalizar redes, ¿no? Porque ¿cómo se iba a corregir esas redes? La propia modificación normativa reciente en la 1207, de un modo u otro también está tratando de promover esa regularización, de modo tal de que esos provisionales, especialmente agrupaciones de usuarios, pues entren a resolver ese problema de la red, ¿no? Es decir, mejorar si son temas ya del Estado, ¿no? Inversiones del Estado. El Estado pondría incluso dinero a través de la DGER, ¿no? Para mejorar esas redes, ¿no? En los provisionales más o menos existe esa tendencia, ¿no? Bueno, ese es el diagrama que ya habíamos estado comentando temprano, ¿no? Eso ha dado lugar a todo esto, ¿no? En general, los cargos que tenemos son estos, ¿no? Hay un cargo fijo mensual que corresponde también al esquema tarifario, al cargo fijo que corresponde a valores de comercialización, cobranza, facturación, la energía activa y los cargos de potencia, ¿no? Que son en todo caso todos los elementos que se van tomando, ¿no? Y un caso que vemos que es el más utilizado, por ejemplo, que es el BT5B, tiene esta estructuración, ¿no? Esta estructuración. La tarifa monómica que se va facturando, ¿no? Significa tomar en cuenta básicamente los valores de energía y los valores de potencia, ¿no? La tarifa que se calcula es la suma de estos dos valores, el que corresponde a la energía y el que va a corresponder a la potencia, pero como tomamos en cuenta el número de horas de utilización, los hacemos equivalentes, ¿no? Los hacemos equivalentes. Entonces aquí, que está tomando las pérdidas más los precios de potencia, ¿no? Estas son las pérdidas de potencia en media tensión, en baja tensión por el precio de la potencia. Este es el VAT, el valor agregado, ¿no? Este de acá es el valor agregado de distribución, ¿no? En media tensión, y este es el de baja tensión, ¿no? En este caso, si es media tensión, para llevarlo a baja tensión, por las pérdidas que corresponda a esa etapa, entre el número de horas lo vuelve equivalente, ¿no? a los valores de energía, ¿no? Y este a su vez, ¿no? Que es el cargo, naturalmente, el que le correspondería a la baja tensión, ¿no? Entonces, la formulación tarifaria para aplicar y calcular la tarifa está en función a cada uno de estos componentes. Este precio de la energía que está acá es un precio que también está viniendo desde la generación, ¿no? Desde la generación. Y el precio de la potencia, que incluyen los cargos de transmisión, están ahí, ¿no? Cargados, ¿no? Aquí, fíjense, todo esto de acá, por eso decimos que representa un cargo de generación. Y esto de acá es la potencia, ¿no? Que corresponde al reconocimiento, ¿no? De la distribución. No nos olvidemos que ese VAT está calculado por unidad de potencia. Entonces eso mismo vamos a trasladar al usuario en la tarifa,
Entonces, cuando calculamos el numerito del valor tarifario, hacemos esto, ¿no? Tomamos en cuenta pérdidas para bajar hasta el nivel en el que corresponda. Le colocamos los factores, en este caso de potencia, factores de expansión de pérdidas en media, en baja y la potencia, ¿no? Ahora, este valor de acá, el número de horas de utilización que está como denominador, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Hablamos en algún momento de eso. Ajá. Eso viene en el cálculo tarifario, y eso viene de la caracterización de la carga, ¿no? De la caracterización de la carga. Es decir, ¿qué es la caracterización de la carga? Son los patrones de consumo que tienen los usuarios, ¿no? Se construye eso colocando registradores, ¿no? Registradores de energía y potencia para ir viendo cómo están consumiendo los diferentes usuarios. Entonces se hace unas muestras, ¿no? Para construir ese diagrama de carga de consumo de un usuario típico. ¿Cuántas horas está utilizando? ¿No? ¿Y qué es lo que se esperaría que fuera y que ocurriera, digamos, cada 4 años, cada revisión tarifaria? ¿Cómo debería ser este número de horas de utilización? Si ustedes mismos se ponen a pensar y dicen, a ver, en la empresa que tienen ustedes o donde trabajan, si son usuarios del servicio eléctrico, mirarán registros de potencia y energía, ¿no? En un momento dado, hace 4 años, y los que tienen hoy día, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entre un punto y otro punto? Si fuera mayor potencia, quiere decir de que la empresa ha hecho inversiones y tiene mayores equipos, una mayor utilización, ¿no? Pero también esa mayor utilización se da en que existen mayores horas de consumo, ¿no? Mayores horas de consumo. ¿Y qué es lo que más o menos está registrándose ahora, ¿no? En general, los mercados mayoritariamente regulados tienen una tendencia a que el número de horas crezca. Y eso calza perfectamente con el concepto, ¿no? De las economías de escala, ¿no? Entonces, estamos en el break, ya. Y eso quiere decir, para cerrar la idea, ¿no? Eso quiere decir de que si las cargas están incrementando, ¿no? Y los costos son costos medios decrecientes, y si este numerador se incrementa, esta tarifa, ¿cómo debería ser? Cada 4 años debería probablemente reflejar una disminución, ¿no? Una disminución, producto del consumo. Pero ustedes van a decir, sí, pues, pero también la empresa ha hecho inversiones. Acá está, pues, acá están las inversiones, en el valor agregado. En el VAT de media tensión y el de baja tensión, ahí están las inversiones que hace la empresa. Pero como se acuerdan de la ecuación esa principal que hemos visto, la empresa invierte, crece, pero la tasa de crecimiento de inversiones es de repente diferente respecto a la demanda. La demanda podría crecer en un valor más alto que los activos necesarios para atender, entonces se produce el hecho de que si esa economía de escala se vaya a dar, ¿no? A no ser de que sean cosas expansivas, ¿no? Expansivas en donde sí haya mayores infraestructura, ¿no? Igual pasa pues con las densidades. Tenemos, en el caso de una ciudad como Lima, por ejemplo, en donde marcadamente la ciudad tiene un crecimiento vertical, ¿no? Un crecimiento vertical. Entonces, al tener ese crecimiento vertical, las demandas se están incrementando contra la misma infraestructura de distribución. Entonces, tengo la misma infraestructura que está atendiendo más usuarios. Y estos usuarios consumen más tiempo por el número de horas de utilización. Entonces, la tarifa debería poder también ajustarse, debería de reflejar eso. Por eso es que la distribución eléctrica basa su desarrollo fundamentalmente en las economías de escala. Toda empresa así pequeñita, ¿no? Está condenada a no poder desarrollarse adecuadamente e incluso, ¿no?, fracasar.
lo que existe en el Perú solamente tiene auspicio municipal y eso, solo así, esa pérdida, ¿no? Hacemos